Se encuentren muy bien el día de hoy. El siguiente es una grabación de recuperación de los ejercicios realizados en el CIPA del 8 de octubre. Pues tuvimos un inconveniente técnico, digamos que se hizo la grabación del video, pero no hizo la grabación de audio. Entonces, por tal motivo, el día de hoy pues vamos a hacer un breve recuento de lo que se trabajó el sábado 8 de octubre y a partir de esto pues se genera esta grabación como apoyo para la solución de la tarea 3 denominada álgebra simbólica. Bueno, recordarles un poquito de esta actividad. Esta actividad corresponde entonces a la tarea 3. Vamos a hacer unas orientaciones, vamos a hablar sobre la unidad 2 que se llama álgebra simbólica y vamos a resolver algunos ejercicios de ejemplo para el desarrollo de esta actividad. En este orden de ideas, recordarles que esta actividad comenzó el 27 de septiembre y finaliza el próximo 23 de octubre. Recuerden que ya nos encontramos en nuestra tarea 3 y que esta tarea 3 tiene un peso de 100 puntos. Para esta tarea 3, de igual forma, tenemos que nosotros hacer una entrega a través de una plantilla que se les ha compartido a todos ustedes en los foros y se ha compartido en la plataforma del campus virtual. Recuerden que esta plantilla consta de una portada, la cual tienen ustedes que diligenciar, consta de una introducción, tienen que ustedes hacer el desarrollo de los ejercicios y adjuntar un enlace donde hacen un video explicativo hablando acerca de cómo solucionaron ustedes las actividades, o bueno, un ejercicio de las actividades propuestas. Aparte de eso, finalizan con unas conclusiones y las referencias que utilizaron en este proceso. ¿Listo? Todo esto bajo normas APA. Recordarles también de que se debe entregar un solo archivo, un único archivo en formato Word, donde deben ustedes colocar en la siguiente nomenclatura. El protocolo, ¿cuál es? Tarea 3, guión bajo, primer apellido, guión bajo, primer nombre. Con eso ustedes en el entorno de evaluación hacen su respectiva entrega. Recuerden que la entrega siempre se hace en el entorno de evaluación. ¿Por qué? Debido a que algunos estudiantes dejan solo en el foro cargada la actividad, pero no la entregan en el entorno de evaluación y es importante hacerlo. Bueno, para continuar nuestro proceso del día de hoy y no hacer tan larga esta grabación, vamos a iniciar con los procesos de introducción entonces al álgebra. Inicialmente pues vamos a hablar de qué es un monomio. Un monomio en este caso es una expresión algebraica que consta de un coeficiente y que este coeficiente acompaña unas variables que nosotros las denominamos como unas letras. Estas letras se pueden multiplicar entre sí y acompañar el coeficiente como tal. Entonces, el álgebra, ¿qué nos sirve? El álgebra es una herramienta matemática que la utilizamos para poder determinar valores que son incógnitos o que necesitamos determinar en un determinado momento. Una variable, recordarles que es un valor que cambia con respecto al tiempo y que digamos que nos sirve a nosotros para poder determinar o hallar ciertas incertidumbres que necesitamos calcular en un contexto real. Para poder determinar esto, pues hablamos de que un monomio consta entonces de una parte literal. Esta parte literal son las letras, ¿listo? Estas letras pueden ir acompañados con unos exponentes que se colocan en la parte superior y que si en algún momento el exponente no es claro o no se ve, por ejemplo, como en el caso de la letra Y, pues entonces se sobreentiende de que en este caso el exponente es 1. Esa es la parte literal que hablamos nosotros. El coeficiente es la parte numérica o el valor numérico que acompaña a la parte literal. Entender que esto es un monomio. Un monomio pues entonces contiene lo que es la parte literal y un coeficiente. Importante también hablar de que el conjunto de operaciones entre monomios lo vamos a determinar como polinomio. Entonces, cuando nosotros tenemos varios monomios que se están sumando y que se están restando, ¿listo? Entonces lo que tenemos nosotros como conjunto es la formación de un polinomio. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos diferentes monomios que los vamos a llamar como términos y cada término, listo, que representa pues en realidad es un monomio, cada término que está compuesto pues de una parte literal y un coeficiente. Aquí nos podemos dar cuenta después de que este polinomio que se encuentra acá pues tiene 1, 2,
3 y 4 términos. Cada término pues es un monomio y que es cada monomio o cada término consta entonces de una variable que es la letra y un coeficiente que es la parte numérica. Entonces, sobreentendiendo eso, nosotros podemos entender y desarrollar a partir de acá elementos o conocer elementos o propiedades que hacen parte del polinomio, tales como son el coeficiente, la parte literal o el grado tanto relativo como absoluto. Entonces, para eso vamos a explicar un poco el sentido de cada una de ellas. ¿Qué es un grado absoluto? El grado absoluto me lo hace entender como o corresponde a la suma de los exponentes del monomio. El coeficiente pues es el valor numérico que acompaña entonces a cada una de las variables y la parte literal hace referencia a las letras o a los símbolos que acompañan entonces en este caso pues con su respectivo exponente que hacen parte entonces del monomio. Nosotros encontramos acá que tenemos un monomio, el cual tiene como parte literal, entonces una letra, una variable que es x, una variable que es y y una variable que es z. Y si nos damos cuenta, cada una de ellas está elevada a una potencia distinta. Por ejemplo, la x está elevada aquí a la 2, la y está elevada a la 1 y z está elevada a la 5. Si nosotros quisiéramos determinar el grado absoluto que tiene este monomio, ¿listo? O este término, en este caso lo que hacemos es sumar los exponentes que acompañan a cada una de esas variables. Entonces, en este caso tenemos que la x pues acompaña un exponente 2, lo sumamos con el exponente que tiene la letra y más el exponente que tiene la letra z. Entonces, por eso entonces nos quedaría que 2 más 1 más 5, entonces el grado absoluto de nuestro monomio es 8. ¿Listo? Y así sucesivamente podemos hacerlo con los monomios, tantos con los polinomios, si queremos saber entonces su grado absoluto. Importante conocer que el valor numérico que acompaña entonces a las variables lo conocemos como coeficiente. En este caso el coeficiente pues sería 7. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo un poco más claro para poder hallar entonces los términos que nos piden. En este caso vamos a utilizar el siguiente polinomio, el cual como tal acompaña una letra n. En este caso nosotros vamos a decir que la letra n es igual a 0 y vamos a reemplazar de tal manera que construyamos un polinomio y poder calcular entonces tanto el grado absoluto como el coeficiente, como el grado relativo, como la parte literal. Entonces, entendiendo esos conceptos, pues vamos a aplicar entonces cada uno de ellos para poder resolver este ejercicio. Primer concepto que nosotros vamos a entender es que vamos a cambiar el valor de n por 0. ¿Listo? En este caso, eso es lo que nos decía el ejercicio anterior. Vamos a modo de ejemplo, vamos a tomar el n como igual a 0 y donde esté n, pues lo reemplazamos, igual como lo hemos hecho en todo nuestro proceso de la guía. En este caso, si nosotros damos cuenta, si reemplazamos 0 acá, reemplazamos el 0 acá, listo, eso quedaría como si fuera 2, listo, y reemplazamos acá el 0, quedaría como si fuera 10. Entonces, pues, aquí en este punto ya podemos proceder a poder desarrollar entonces, calcular el grado absoluto en este polinomio. En este caso nosotros tenemos que este polinomio consta de 3 términos, es decir, consta de 3 monomios los cuales están operándose a través de una suma, a través de una resta y a través de una suma. Entonces, entendiendo eso, pues nosotros lo vamos a tomar término a término para poder calcular, claro está, el grado absoluto de todo el polinomio en sí. Si nosotros tomamos en este caso cada uno de esos términos por separado, podemos calcular entonces el grado absoluto de cada uno de los términos y definir que el grado máximo entonces es el correspondiente pues al que mayor tiene como suma de exponentes. Entonces, en este caso, pues para este término el grado absoluto sería tomar el exponente que acompaña a la x, que es 5, más el exponente que acompaña a la y, que es 1. Entonces la suma nos daría 5 más 1. ¿Listo? Que para este término sería 6. ¿Listo? Para este término sería 6. Siguiente. Para este término sería 6. Entonces para el siguiente término, entonces vamos a tener que el exponente, ¿listo? Que acompaña a las variables, ¿quiénes son? Para x, ¿listo? Para el grado absoluto, para x es 3 y para y es 2. Es decir, que el grado absoluto para este caso es 5. Y el grado absoluto para este término, ¿listo? Que es z, el exponente es 1. Es 1. Entonces el grado absoluto de este término es 1.
O sea que el grado absoluto para este caso lo va a contener el término que tenga mayor grado. En este caso el que tiene mayor grado va a ser este. O sea que el grado absoluto lo tiene este término que se saca. O sea que como tal, grado absoluto de ese término es el valor numérico 6. El grado absoluto en general de todo el polinomio, entonces el grado absoluto en general de todo el polinomio es igual a 6. ¿Listo? Listo. Coeficientes, podemos calcular los coeficientes. Para calcular los coeficientes necesitamos entonces en este caso lo siguiente. Para calcular los coeficientes lo que vamos a hacer es tomar la parte, listo, la parte numérica que acompaña a cada una de las variables. En este caso, para nosotros no es tan perceptible la parte numérica que acompaña a este monomio que está acá. Sin embargo, es un 1. Esa siempre va a ser, así no, si no está el número, pero de todas maneras va a ser un 1 el que acompaña, en este caso, la parte de este monomio. Entonces, como coeficiente de este señor, listo, este término sería 70, el coeficiente de este señor sería menos 1 y el coeficiente de este señor sería 3 décimos. Y eso es la parte de los coeficientes. Para el grado relativo, entonces el grado relativo me dice que es el grado máximo exponente mayor de cada una de las variables en el polinomio y se representa como GR. Entonces vamos a tener que tenemos 3 términos y cada término en sí va a representar, vamos a sacar un grado relativo. ¿Listo? Entonces en este caso lo que hacemos es tomar lo siguiente. Es decir, en este caso nos importa la parte literal y los exponentes de esa parte literal. Entonces tenemos que, por ejemplo, el grado relativo de este término lo tiene la letra X, ya que su exponente es mayor que el exponente que tiene la variable Y, que es 1. Entonces el grado relativo de este término es 5. Siguiendo acá, pues nosotros vamos a encontrar que el grado relativo del siguiente término para acá sería igual la letra X porque 3 es mayor que 2. Entonces el grado relativo va a ser entonces 3. Y acá para este término, como no acompaña a nadie más, entonces el grado relativo de este término pues la letra Z con un grado relativo, en este caso, de 1. Es un grado relativo de 1. Y por último, la parte literal hace referencia a la parte, entonces, la parte simbólica, las variables o las letras con sus respectivos exponentes de cada término. O sea que en este término y este término, digamos, el término 1, término 2 y el término 3, ¿listo? Entonces, para este término 1, la parte literal es todas estas letras con números, es decir, X exponente a la 5 por Y. Para el siguiente término sería X al cubo, Y a la 2, recordar que esto es un 0, y el siguiente término es solamente Z. Y eso sería la parte literal de cada uno de esos términos del polinomio. Y con eso pues se completaría el ejercicio. Para el siguiente ejemplo voy a exponer también el grado absoluto, coeficiente relativo, el grado absoluto, el coeficiente, el grado relativo y la parte literal. Tener en cuenta lo siguiente, aquí nosotros encontramos también, ese ya es otro ejemplo, el ejemplo número 2. Aquí ya tenemos otro ejemplo un poco distinto. Sin embargo, toca tener en cuenta lo siguiente. Acá si nosotros tomamos en nuestro polinomio tal cual como lo tenemos, nos vamos a dar cuenta que aquí existen 1, 2, 3 y 4 términos. Sin embargo, aquí nosotros podemos reducir este polinomio de tal manera que en vez de que queden 4 términos, queden 3 términos. Por ejemplo, en este caso vamos a tener que este polinomio, listo, tiene 2 términos los cuales se pueden reducir aún más, que es este término que está acá y este término que está acá. Entonces si tenemos 3x y le restamos 1, pues entonces este señor va a quedar de la siguiente manera. Entonces va a quedar un polinomio de tal manera que quede así, haciendo pues la respectiva simplificación de nuestro ejercicio. Entonces miremos que aquí quedaría pues entonces un polinomio ya no con 4 términos, sino con un polinomio con 3 términos. Si nosotros quisiéramos sacar el grado absoluto en este punto, pues nosotros podemos sacarlo acá. El grado absoluto para esta variable, que es x, es igual a 4. El grado absoluto para esta
variables que están acá, que son dos letras realmente, dos variables compuestas ahí, pues entonces el grado absoluto pues es el mayor de los términos que aparece, que es y en este caso es 2. Y el grado absoluto de este señor en sí, entonces el grado absoluto es x y el grado absoluto es 1, porque lo acompaña aquí el 1. ¿Listo? Pueden llegarse al caso de que las variables en este caso puedan tener el mismo grado, es decir, ustedes pueden llegar a tener el caso donde un polinomio donde x y y más, por ejemplo, más z, y, ustedes pueden tener un polinomio que tiene dos términos, claro está, uno y otro. Fíjense que todos tienen el mismo grado, es decir, que el grado absoluto de ellos es 1 y que el grado relativo también, tanto de x, y, z y y, es 1 también. Puede llegar el caso a darse. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Si seguimos trabajando con este mismo ejercicio, vamos a darnos cuenta lo siguiente. Para este mismo ejercicio, pues podemos calcular los coeficientes, en este caso de este ejercicio, para calcular los coeficientes, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que vamos es a tomar entonces la parte numérica que acompaña a cada uno de los términos. Entonces la parte numérica que acompaña a cada uno de los términos sería, en este caso sería el 2, sería el 3 y sería el 2. Eso en este caso, mírenlo, el coeficiente sería 2, 3 y 2. Ese sería, listo, nuestro coeficiente para este ejercicio. Ahora, si quisiéramos hallar el grado relativo de este ejemplo, entonces para hallar el grado relativo en este ejemplo, lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Simplemente lo que hacemos, ahorita un segundo, lo que hacemos es tomar entonces el mayor grado, listo, que acompaña a cada una de esas variables. Entonces, como esta es una sola variable, pues el grado relativo de ella, de esa x, va a ser 4. El grado relativo entonces de este término, pues sería grado relativo, el que tiene mayor exponente, que sería la y, que es 2. Y el grado relativo de este señor, pues el grado relativo es esta variable x, que vale 1. Y de esa manera ustedes sacan el grado relativo correspondiente. Ahora, si nosotros quisiéramos calcular, o bueno, identificar la parte que me dicen aquí, parte número 4, que es la parte literal, pues solamente tomamos las letras que corresponden al ejercicio. Entonces, en este caso, las letras, pues para este término sería x a la 4, para este término sería xy al cuadrado, y para este término sería simplemente x. Entonces sería el ejemplo que podríamos hacer para este ejercicio. Ahora, tengamos otro ejemplo, ya ejemplo número 3. En este ejemplo número 3, nosotros vamos a identificar a un ejercicio muy parecido al que nos presentan en la guía. Entonces fíjense que para este ejercicio nosotros debemos tener en cuenta que no vamos a simplificar, sino que vamos a dejar tal cual como está el ejercicio ahí, y nos damos cuenta de que este ejercicio consta o tiene 3 términos en sí. Vamos a calcular primero el grado absoluto de ella. Para calcular el grado absoluto lo que hacemos es sumar cada uno de los exponentes que acompañan a las variables, y con eso hallamos el grado absoluto. Para el grado absoluto de este primer término, entonces lo que hacemos es sumar entonces cada uno de los exponentes que acompañan a las variables. Si yo aquí, por ejemplo, tengo 1 más 2 más 3, es decir, que el grado absoluto de este término sería 6. ¿Listo? Entonces continúo por este término. El grado absoluto para este término sería 2 y 3, sería 2 más 3, sería entonces el grado absoluto sería 5, y el grado absoluto para este término entonces sería, entonces tendríamos 2 más 3 más 4, entonces el grado absoluto para ese término sería 2 más 3 más 4. El grado absoluto en este caso quedaría 2 más 3, 5, más 4, 9. Es decir, que el grado absoluto para este señor sería 9. Listo. Ahora, continuando con nuestro ejercicio, podemos calcular nosotros de igual forma los coeficientes. Podemos identificar los coeficientes que acompañan a cada uno de esos términos. En este caso, para nosotros nos quedaría más fácil de la siguiente manera, tomando la parte numérica que acompaña a cada uno de esos términos. Si yo vengo y consigo la parte numérica, pues entonces identifico rápidamente que este coeficiente es menos 18, este coeficiente es 12 y este coeficiente es el menos 1. Recuerden, aquí no se ve el 1, pero aquí está implícito.
¿Listo? Entonces, para que tengan ustedes en cuenta, pues aquí no está escrito el 1, pero recuerden que aquí, listo, no lo tenemos que colocar, ¿listo? Entonces, pues sería -1, pues porque este menos está aquí activándose. Entonces, ya tendríamos el coeficiente y para seguir, entonces tendríamos el grado relativo. Entonces, el grado relativo, lo que hacemos es, en este caso, para el grado relativo, calcular lo siguiente. Para el grado relativo es el valor máximo que acompaña a la variable. Por ejemplo, el grado relativo en este caso, para este término, el grado relativo lo tiene la letra m, que en este caso es la que tiene mayor exponente. Entonces sería m igual a 3. Para este caso, el término o la variable que tiene mayor exponente, pues es entonces grado relativo la letra z, ¿listo? Que tiene mayor exponente, que es 3. Y para este caso, y que tiene mayor exponente, para este grado relativo de ese término del polinomio, es la letra m con exponente igual a 4. Entonces, de esa manera podemos calcular o determinar el grado relativo de ese polinomio. Siguiente. Entonces, si nosotros quisiéramos ahora conseguir o obtener lo que corresponde a la parte literal, simplemente lo que vamos a analizar son las letras o símbolos que acompañan a cada uno de los términos en el polinomio. En este caso, pues nosotros tenemos esta y esta. Entonces, en este caso, pues por inspección podemos darnos cuenta de que pues la variable o bueno el término o la parte literal de este término pues sería x y al cuadrado m al cubo, y acá en este sería m al cuadrado z al cubo, y en este término sería x al cuadrado y al cubo m a la 4. Entonces en este caso ya tendríamos las partes literales de este ejercicio para completar. ¿Cómo debemos colocar nosotros las respuestas en el respectivo informe que ustedes tienen pues en la plantilla que tienen que entregar para esta tarea 3? Para eso, pues entonces lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Lo que van a hacer ustedes es tomar entonces su plantilla y ubicarse en dónde está el ejercicio. Entonces, por ejemplo, si en este ejercicio nosotros tenemos el que está acá, y es muy similar al que está acá, es este ejercicio, valga la redundancia. Entonces nosotros nos damos cuenta que ya calculamos el grado absoluto. Entonces el grado absoluto de este señor es 9, ¿listo? Los coeficientes, ¿cuáles son? Entonces ya por inspección los hemos sacado, que son menos 18, entonces ustedes simplemente escriben menos 18, 12, menos 1. ¿Listo? O sea, es completar la tabla, básicamente. El grado relativo, pues ustedes ya lo tienen acá, pues el grado relativo. Entonces, el grado relativo sería de la primera variable, que sería m, ¿cierto? M igual a 3, que sería el grado relativo inicial. La siguiente sería grado relativo, pero con z, y esta sería igual, entonces, igual a 3 también. Y por último tenemos el grado relativo de este señor, que es grado relativo de la variable m también, pero en este grado relativo entonces tenemos que este es igual a 4. Entonces ustedes lo pueden acomodar un poquito, si no cabe el espacio, pues usted lo que hace es disminuirlo. Y de igual forma entonces colocan la parte literal. La parte literal, pues ustedes saben con los términos de letras o símbolos que acompañan entonces a cada término. En este caso tenemos que es x y al cuadrado m al cubo. Pues entonces ustedes a través de insertan una ecuación y colocan entonces su ecuación, su respectiva ecuación. Entonces la respectiva ecuación es x y al cuadrado m al cubo. Entonces aquí tienen la primera parte del primer literal que acompaña acá a nuestro polinomio. El segundo pues sería m, ¿cierto? Entonces venimos otra vez, insertar, y colocamos m al cuadrado, listo, z al cubo, listo, y ya tendríamos el segundo literal. Y para el tercer literal, pues entonces sería de igual forma, insertar una ecuación y de tal manera que la coloquen en orden para que les quede de esta forma bien expresado. De x al cuadrado, y al cubo, m a la 4.
m a la 4. Entonces de esa manera ustedes ya construirían entonces esta tabla tal cual como está. Recordarles pues, que ustedes deben colocar pues, aquí el nombre y el dígito con el que están trabajando para que modifiquen este. Este ejercicio pues no tiene n, o sea que no hay necesidad de cambiarlo. ¿Listo? Bien, ese sería el ejercicio en relación a la introducción a la parte del ítem 1, ítem 1 y 2, listo, que corresponde al ejercicio 1, que es correspondiente a la introducción al álgebra. ¿Listo? El ejercicio, la parte 2 del ejercicio 1 nos habla, la parte 2 del ejercicio habla del lenguaje natural o lenguaje común. ¿Qué es el lenguaje natural? Es como nosotros expresamos de manera verbal, de manera cotidiana, de lenguaje natural. ¿Listo? ¿Cómo expresamos algo? Y cómo podemos llevar ese lenguaje natural a un lenguaje algebraico, un lenguaje con un planteamiento en el cual podamos entonces dar un planteamiento en estructura algebraica para resolver algo. Hay algunas características importantes que se deben de tener en cuenta cuando ustedes vayan a construir o vayan a plantear en lenguaje algebraico. Entonces es importante que tener en cuenta lo siguiente, qué se está pidiendo en el lenguaje y así mismo se hace en su planteamiento. Por ejemplo, en este caso cuando me dicen que el doble de la suma de un número, aquí no me especifican un número como tal, aquí no me lo están especificando. Entonces, cuando no me están especificando un número como tal, ¿listo? No me están diciendo el número tiene un valor de tanto, ¿listo? Entonces, cuando no lo especifican y no sabemos cuánto vale, es porque eso es una variable, es decir, puede cambiar con respecto al tiempo, puede tomar diferentes valores. Entonces, nosotros podemos representarlos con símbolos o con letras. Usualmente en el lenguaje algebraico nosotros utilizamos las últimas letras del abecedario. ¿Listo? Las últimas letras del abecedario. ¿Listo? Puede ser la letra X, Y o Z. Generalmente, ¿listo? Entonces en este caso pues vamos a utilizar la letra X cuando nosotros nos pregunten o nos digan en nuestro lenguaje natural que nosotros vamos a utilizar un número, pues que no nos dicen cuál es, pero entonces que nosotros lo podemos reemplazar o cambiar en algún futuro. ¿Listo? Entonces, en este caso cuando me piden que yo debo hacer la diferencia, ejemplo, hacer una diferencia, hacen referencia a una suma. ¿Listo? Cuando son bien implícitos y me dicen que la suma, pues normal, suma. Pero cuando me dicen que es aumentado, es porque en este caso se aumenta, es decir, implícitamente hay una suma de forma directa. También cuando me hablan que existe el doble de veces de algo o 4 veces algo, ese 4 veces o ese doble me están infiriendo de que hay una multiplicación de ese valor. Entonces, para tener en cuenta. Entonces, digamos, entendiendo esos parámetros que acabo de explicar, vamos a construir, pues aquí ya está construido en lenguaje algebraico, sin embargo, pues vamos a desarrollarlo como se planteó acá esta expresión. En este punto me están diciendo a mí que yo debo hacer lo siguiente. Me dicen que el doble, me están diciendo aquí el doble de algo. ¿El doble de qué? Entonces, el doble de la suma de un número, que en este caso no sé cuál es, más 4. Es decir, que en general me están pidiendo lo siguiente, me diciendo que coja un número, súmale 4 y a esa operación de suma que le están haciendo a ese número cualquiera, listo, multiplíquelo por 2. Es decir, tenga el doble de ese valor. ¿Listo? Para tener un poco más claro. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. La tercera parte del cuadrado de un número. Entonces me están diciendo que al cuadrado de un número, ya miramos que un número no me lo están especificando, entonces yo puedo decir que es un número X, o sea, es decir, cualquier valor. Entonces, que a ese número debo yo sacarle un cuadrado, permítanme un segundo. Debo yo sacarle un cuadrado y a ese valor yo debo dividirlo en 3 partes. Eso es lo que me están estableciendo acá. Y esa es la expresión algebraica que se muestra aquí en este punto. Fíjense en este caso que un poco distinto, me dicen que el cubo de la diferencia de un número menos 6. Entonces fíjense que a algo, ¿listo? Que es una diferencia, algo que es una diferencia, ¿listo? Entonces yo debo sacarle el cubo. ¿Pero qué es ese algo? Es un número el cual le están restando 6, es un número que le están restando 6, ¿listo?
y a esta diferencia, a esta que señor que es una diferencia completamente, le voy a sacar el cubo. ¿Listo? Continúo con más ejemplos acá. Me dice acá, la mitad de un número aumenta a 8. Entonces, es tener un número, ¿listo? Al cual le van a dividir esa parte y a la mitad de eso le suman 8. Le suman 8. Fíjense que se va generando, ¿listo? A partir de un lenguaje natural, ¿listo? Una expresión algebraica como tal. Es una expresión algebraica. Y por último tenemos lo siguiente. Me dicen 4 veces el cuadrado de la edad. Entonces, 4 veces, pero miren que acá en este punto yo debo sacar 4 veces ¿qué? El cuadrado de la edad de una persona disminuido en 3. O sea, primero debo a una edad, debo disminuirle 3. A esa edad, que a esa diferencia, le debo elevar al cuadrado y lo debo multiplicar 4 veces, que es lo que me pide aquí. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas nosotros podemos generar, ¿listo?, expresiones algebraicas a partir de un lenguaje natural o común. Vamos a hacer 2 ejemplos más para poder explicar este lenguaje natural o este lenguaje común algebraico. Fíjense que en este caso me están diciendo que la edad de una persona, ¿cuál edad? ¿Cuánto vale? No sabemos cuánto vale esa edad. ¿Listo? Me están preguntando la edad de una persona dentro de 44 años, entonces, o 40 y pico de años. O sea, este n puede cambiarse, puede ser 0, o puede ser 1, 2 o 3. ¿Eso de qué depende? Esta n depende de su último dígito de cédula. Entonces, por ejemplo, si vale 2, entonces lo que hacemos es reemplazar la edad de una persona, ¿listo? Dentro, ¿qué quiere decir dentro? O sea, a futuro, o sea, sumándole 42 años, ¿listo? Entonces, en este caso, la edad de una persona más 42, ¿listo? Eso es lo que va a hacer la edad de la persona en 42. Ahora, la sexta parte, me hablan acá, la sexta parte de un número elevado al cuadrado disminuido 6. Es decir, me está diciendo que la sexta parte, ¿de quién o qué? Entonces me están diciendo la sexta parte de un número. Ah, bueno, ese número es un número X, que no sé cuánto vale, entonces de un número, pero que ese número está elevado al cuadrado. Y a este señor que ya está elevado al cuadrado, le voy a tomar la sexta parte. Y lo que voy a hacer, si yo dije que el n era igual a 2, lo voy a disminuir, ¿listo? Al cuadrado de eso, le voy a disminuir 60 y ¿qué? 62. Entonces mire que ahí queda el planteamiento. ¿Listo? Entonces, muchachos, la idea es que ustedes puedan pasar ese lenguaje natural o el lenguaje común o el lenguaje algebraico de una manera mucho más tangible. Bueno, continuemos un poco ya con el ejercicio 2. Esa es la parte del ejercicio 1. El ejercicio 2 corresponde en este caso a álgebra elemental, a ejercicios de álgebra elemental. En este caso, los ejercicios de álgebra elemental, vamos a tener polinomios. Ya definimos que era un polinomio, que era un monomio. Y lo que vamos a hacer es operaciones entre ellos. Entonces, operaciones como ¿qué? Como operaciones como multiplicación, como suma, resta, divisiones. En este caso, pues nos están pidiendo como ejemplo que haga una diferencia, una resta entre dos polinomios y luego de esa resta haga una diferencia. En general, ¿listo? Para poder trabajar o hacer sumas o restas de polinomios, yo les aconsejo mucho de que trabajen de forma horizontal. Es decir, ustedes tienen un polinomio p de x. Ese polinomio p de x, ¿qué es? Realmente es 3x al cuadrado más 7x. Y a partir de eso, pues ustedes pues lo que hacen es reemplazar el valor de n. Si decimos que n es igual a 0, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Si n es igual a 0, ¿listo? Pues lo que vamos a tener nosotros es el siguiente polinomio, 90. ¿Listo? Vale, menos 90. Ahora, si nosotros queremos hacer una operación, en este caso que es p menos x, entonces lo que hacemos es colocar el otro polinomio que es q y vamos a colocar los términos que sean de forma semejante, es decir, cada uno de los términos que correspondan uno debajo del otro. Por ejemplo, si aquí tenemos x al cuadrado, pues que corresponda el polinomio del otro término, digamos, menos 10x al cuadrado debajo de este. Lo mismo el siguiente, 19x, y lo mismo el siguiente, que es menos 12. Y lo que hacemos es una operación de resta. Entonces hacemos una resta entre término a término, es decir,
No vamos a decir que si aquí se diferencia va a hacer un acarreo al siguiente término, no, eso no lo vamos a hacer así, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a operar los coeficientes de cada término que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que vamos a hacer básicamente es que vamos a tomar el 90 que está aquí menos 90 y lo vamos a restar con 12. Y de esa manera vamos a coger cada término con término y nos va a dar un resultado, ¿listo? Por cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, para poder realizar esta operación, vamos entonces a tomar lo siguiente. Si nosotros tenemos lo siguiente, vamos a tomar los coeficientes. Por ejemplo, tenemos aquí el coeficiente 3 y aquí el coeficiente menos 10. Si nosotros hacemos una operación, pues tenemos que 3 menos 10, ¿listo? Nos va a dar ¿cuánto? Entonces, si tenemos 3 menos 10, entonces lo que hacemos es que aplicamos ley de signos. Menos por menos da más y entonces el resultado nos daría 13x al cuadrado. Ojo, es muy importante tener en cuenta que para la parte literal, listo, queda intacta. Lo único que se operan son los coeficientes, es decir, la parte numérica, listo, la parte numérica. La parte literal queda tal cual como está, listo. Entonces no hay necesidad, en este caso, de cambiar la parte literal para nada. Entonces, operando eso, pues ya tenemos entonces nuestro primer ejemplo, que es 3 menos 10, entonces nos daría 13. Listo, continuamos con nuestro ejercicio. Si seguimos aplicando la operación así en este sentido, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a operar 7, que es el polinomio Q, menos, y entonces aquí abro paréntesis, menos, ¿quién? Menos 19. ¿Listo? 19 está positivo, entonces lo vamos a dejar tal cual como está ahí. Voy a borrar esto que está acá. ¿Y cuánto nos daría la operación acá? Entonces, tengo 7 y le resto 19. Entonces, ¿cuánto nos daría esa resta? Entonces, para restar, pues simplemente hacemos una operación básica, pues que nos dice que 7 menos 19, que es igual a menos 12. ¿Listo? Menos 12. Y lo colocamos aquí debajo. Menos 12. X. Aquí se mantiene la variable o en la parte literal. Y continuamos. Entonces la siguiente pues sería tomar este coeficiente con este coeficiente y hacer la respectiva operación. Entonces lo que hacemos la respectiva operación, lo que hacemos entonces en este caso es tomar lo siguiente. Entonces decimos lo siguiente, tenemos menos 90, menos, abro paréntesis, menos 12. Ojo porque estoy tomando este menos también, o sea, menos este menos que está aquí, menos 12. Y entonces nos daría que tengo menos 90, menos por menos, nos daría más 12. Y tendríamos que esto es igual a ¿cuánto? O sea, tendríamos 90 menos 12, nos daría menos 78. Menos 78. Entonces fíjense que este valor nos quedaría aquí como menos 78 y lo que colocaríamos acá como menos 78. Ojo que no acompaña ningún literal porque es una constante. Esa es una constante lo que está ahí. ¿Listo? Entonces para tener en cuenta menos 78. Entonces ya tenemos pero lo hago un poquito mejor, que quedó como un poquito feito ahí. Listo, menos 78. O sea que es decir que ya tenemos la operación o el resultado de la operación P menos Q. Es decir, que esta operación que está acá, es P menos Q, como lo expresa aquí, como lo expresa este ejercicio, P menos Q. P de X menos Q. ¿Listo? Esa sería la expresión P menos Q. Pero aquí nos falta, ¿por qué? Porque ya resolvimos lo que está en el paréntesis. Siempre resuelvan primero lo que se encuentra en paréntesis. En este caso ya resolvimos el paréntesis, que es lo primero que debemos hacer nosotros, resolver lo que está dentro del paréntesis. Y el resultado de eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Sumarle R. Entonces, en este ejercicio, como ya está acá, pues lo que hacemos es sumarle R. ¿Cuánto vale R? Ah, bueno, R vale 5x menos 7. Entonces lo que hacemos es colocar debajo del término, es decir, debajo de las x, pues los términos x. Como me dice que es 5x y aquí menos 7, pues simplemente lo coloco debajo de la constante también. Entonces, aquí ya le estoy sumando R, ¿listo? Estoy sumando R y lo que hacemos es pasar una rayita aquí para hacer la operación. Entonces, como nos damos cuenta aquí, no hay un valor que acompañe realmente al cuadrado, es decir, es como si tuviéramos 0x al cuadrado más. Entonces, si yo hago la suma de 13 más 0, pues me va a dar el valor de 13x al cuadrado. ¿Listo? Es decir,
esa lo coloqué aquí como no está implícito, pero se debe entender de que hay un 0x al cuadrado y realmente no hay un término. Entonces simplemente se suman esos dos y pues me va a dar eso. Ahora, tenemos menos 12, ¿listo? Y vamos a sumar estos dos que están aquí, estos dos términos que están acá. Tenemos menos 12 y le vamos a sumar 5. Para este caso, pues nos da menos 7. ¿Listo? Menos 7x. Y si sumamos el siguiente término, que es menos 78 más menos 7, pues lo que hacemos nosotros es hacer la respectiva operación. Tenemos 78, ¿listo? O debemos 78, y a ese 78 pues le agregamos otra deuda. Es decir, que a 78, ¿listo? Le restamos, a menos 78 le restamos 7 y nos quedaría menos, ojo, 85. Entonces, como tal operación, P menos Q, que es esta, más R, es igual a esa que aparece aquí al frente. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces, resolver primero lo que está en paréntesis, después lo que está en paréntesis, ahí sí aplicarlo. Ojo, ¿por qué? Porque aquí dentro del ejercicio 2 me piden lo siguiente. El ejercicio 2 me pide es P menos R. En algunos casos es P menos R en la tabla principal, P menos R más Q. ¿Listo? Y en la siguiente tabla es P más Q menos R. Entonces, ojo que no es lo mismo P menos R más Q que P más Q menos R. Y recuerden que son polinomios distintos para cada tabla. ¿Listo? Para cada tabla, tanto la principal como la tabla opcional. Bueno, continuamos un poquito más. Bien, aquí vamos a tener un ejercicio. Este ejercicio que tenemos acá es un ejercicio que lo vamos a tomar como ejemplo. Y este ejercicio ya tenemos la respuesta. Básicamente esta respuesta la tenemos ubicada aquí en la parte de abajo. ¿Listo? Ya ahorita vamos a hacer un ejemplo para poderlo responder y les doy un par de trucos para que ustedes mismos verifiquen si su ejercicio está bien hecho o está bien realizado o no. Con eso ustedes van a la fija de qué están fallando, en qué están fallando con su ejercicio, si su ejercicio no está dando como corresponde. ¿Listo? Entonces les voy a dar un par de tips o trucos para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Listo? Entonces en este caso, ¿qué es lo que se aplica acá? Lo que se aplica acá es una ley distributiva. La ley distributiva lo que hace es tomar una multiplicación de término a término. Tenemos dos polinomios, en este caso uno que se llama P y el otro que se llama R. Y lo que me piden es hacer la multiplicación de esos dos polinomios. Ejemplo, aquí también nos pide la multiplicación de esos dos polinomios, tanto de P como de Q. Entonces lo que debemos hacer nosotros es coger estos dos elementos y multiplicarlos, o sea, esos dos polinomios multiplicados. De igual manera, en el ejercicio opcional nos piden multiplicación. Pilas, muchachos, que están pidiendo multiplicación, no una división ni una suma. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a tener una multiplicación. Tengo un polinomio que se llama P, mire lo que es este que está aquí, y un polinomio que se llama R, o sea, es decir, este que se está acá, y lo que hacen es multiplicarse uno por el otro. Entonces, para poder hacer ese tipo de multiplicaciones, lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar a través de una ley distributiva, es decir, tomar término por término. ¿Qué quiere decir eso? O sea, este término que está aquí va a multiplicar a este que está acá, a este valor, y va a multiplicar a este valor que está acá. ¿Listo? Entonces, eso es una distribución. Entonces, vamos a multiplicar de tal manera que nos den los términos y que nos dé la ecuación que se plantea acá. Listo, vamos a comprobar si la función que nos da es correcta. Entonces multiplicamos este término que está aquí con esta x que está acá. Entonces la primera multiplicación lo que hacemos es que multiplicamos tanto los coeficientes como los valores literales. Entonces en este caso multiplicamos x al cuadrado por x, es lo mismo que decir, como esta que hay un 1, pues decimos 4x, y aquí como tenemos este al cuadrado y este a la 1, lo que hacemos es sumar los exponentes. El exponente 2 más 1, 3. ¿Listo? Entonces tenemos ese primer valor ahí. Entonces queda 4x al cubo. ¿Listo? Entonces quedaría, en este caso quedaría 4x al cubo. Y así seguimos multiplicando. Entonces multiplicamos este término con este término y nos daría entonces que tenemos. Entonces, ojo, porque aquí tenemos un número negativo, entonces tenemos que tener en cuenta ese negativo que está ahí. Entonces
más por menos, porque aquí hay un más, realmente este 4 es positivo, entonces más por menos daría menos, y nos daría que la multiplicación de quién con quién. Entonces, primero los coeficientes, entonces la multiplicación de quién con quién. Entonces tendríamos 4 por 8, entonces 8 por 4. 4 por 8 sería igual a 32. ¿Listo? 32. Tenemos acá 32, que sería multiplicación de 4 por 8, x. Entonces en este caso vamos a tomar x al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 8 no tiene ningún acompañamiento de literal. Entonces x al cuadrado. ¿Listo? Continuamos entonces, ya multiplicamos este término por estos dos. Ya multiplicamos esos dos términos, entonces pues seguimos con la siguiente distribución. Ya multiplicamos dos términos, que continuamos con la siguiente distribución. ¿Qué sería? En este caso, ¿cuál sería? Entonces sería el término que está aquí en el medio. Entonces vamos a multiplicar este término que está en el medio, ¿qué sería? Entonces más por más daría más de 6. De 6 por 1 daría 6, o sea, el 1 que acompaña a este x, más 6x al cuadrado. Y multiplicamos este término con este término. Como aquí es negativo, entonces colocamos el negativo y nos da 6 por 8. Entonces, ojo, porque nos tiene que dar negativo ese valor, ¿no? Primeramente, de 6 por 8, entonces daría 48x. 48x. Listo. Ya tenemos los dos términos que se forman ahí. Y lo que hacemos luego, pues, seguir entonces multiplicando este menos, ¿listo? Por este que está aquí. Entonces nos daría menos 44x. Y multiplicamos por este valor también. Entonces menos por menos, o con este menos nos daría más. Y entonces en ese punto tendríamos que menos por menos si es más. Entonces lo que hacemos es multiplicar 44 por 8. Entonces la multiplicación de 44 por 8 nos daría 352. 352. En este caso, pues nosotros tenemos términos semejantes. Cuando tenemos términos semejantes, lo que podemos hacer es una simplificación. ¿Qué es una simplificación? Pues tomamos los términos semejantes. Por ejemplo, este es semejante con este es semejante con este, y así. Entonces, por ejemplo, no hay nadie semejante con x al cubo, entonces no podemos agruparlo ni factorizarlo. Entonces queda 4x al cubo. Y hacemos lo siguiente. Entonces hacemos una reducción. Tenemos menos 32 y le sumamos 6. Entonces si tenemos menos 32 y le sumamos 6, entonces nos quedaría menos 26x al cuadrado. ¿Listo? Ahora, teniendo ese resultado, pues lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Ahora, tomamos el siguiente valor, que es menos 48 menos 44. Entonces menos 48 menos 44 nos daría, ¿listo? 48 menos 44 menos 92x más el último, que es este valor que está acá, 352. Y fíjense que este polinomio que está acá, este polinomio que está, coincide con la respuesta que yo tenía ya anteriormente. O sea que ya conozco que mi procedimiento está de manera correcta, es decir, que el procedimiento que realicé es un procedimiento correcto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar a partir del polinomio que nos están dando, a partir de este polinomio o este polinomio que nos están dando, con el valor de cualquier n, por ejemplo, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, esté correcto? Es para ello, pues yo los invito a utilizar una herramienta pues que me gusta muchísimo, que es Symbolab. Entonces Symbolab les permite a ustedes desarrollar, ¿listo?, a través de un procedimiento matemático con una calculadora, si el procedimiento está correcto, ¿listo? Pues no le dice completamente los pasos, pero le da el resultado. Desde que usted tenga el resultado, pues ya sabe si su procedimiento está correcto, y el ejercicio usted mismo se encarga de comprobarlo si está completo, es decir, si lo desarrolló y le dio. Entonces, por ejemplo, yo me puedo llevar esta variable, este señor que está acá, me lo puedo llevar a Symbolab, que es P. Me lo llevo para Symbolab y miremos a ver si nosotros contamos con la suerte para poder desarrollar esto. Entonces, Symbolab, mírenlo. Y en Symbolab lo que hago es introducir este valor de esta ecuación. Entonces, este valor de esta ecuación,
que primero abro paréntesis, listo. Aquí pues no me está tomando algunos elementos de la ecuación, pues simplemente los borro y lo coloco, listo. No lo coloco normalito, no hay problema. Listo, en este caso pues me dice 0, aquí yo lo tomé con el valor de 4, fíjense, de 4, entonces como n igual a 4, listo. De todas maneras, mira que aquí hay como unos errores, pues entonces se cambian. Pues para mí, pues lo estoy copiando aquí de esta ecuación, 6x, listo. O la escribimos, le damos la pereza y escribimos el valor que nosotros estamos utilizando, que es 4x al cuadrado, listo, 4x al cuadrado. Y introducimos toda esta ecuación que está acá. Y multiplicado, entonces multiplicado, este es el por, mírelo, multiplicado por ¿quién? Por r, que es x menos 8. X menos 8. Entonces lo que hacemos es darle ir, y cuando les aparezca este tipo de error, entonces es probablemente porque ustedes están colocando mal los valores. Entonces, por ejemplo, esta x, es decir, no lo está tomando, ¿listo? Entonces mira, aquí ya lo tomó y nos dice el resultado es este. Entonces menos 4x al cubo, mira, menos 4x al cubo, 4x al cubo menos 26x al cuadrado menos 92x más 352. O sea, es el mismo valor que aparece acá. ¿Listo? O es el mismo valor que nosotros tuvimos el procedimiento. Y así usted comprueba si su ejercicio está correcto. Ejemplo, si usted, por ejemplo, quiere probar alguno de los polinomios que está acá. Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber si P y Q están correctos, entonces toma P, ¿listo? Lo lleva a Symbolab, ¿velo? Lo lleva a Symbolab. Entonces, primero abre paréntesis. Primero seleccionamos, abre paréntesis, pega ahí la primera, entonces si su número de cédula es 0, listo, pues simplemente cambia acá, coloca el por, listo, que es esta multiplicación, abre paréntesis y coloca entonces el siguiente valor, que es por ejemplo Q. Entonces si es Q, simplemente usted viene y lo cambia acá y reemplaza. Entonces reemplaza aquí todo este montón de cosas, 2n, entonces es 20x al cuadrado, listo. Y porque aquí si lo reemplazo, aquí sería n, entonces sería 20, listo, 3x al cuadrado, y le hice resolver. Aquí obviamente pues mostrar pasos tiene una llavecita, listo, que el cual le pide pues un dinero para poderla ver, pero pues no necesitamos hacer eso, porque los pasos ustedes lo van a hacer. Lo que necesitan ustedes es saber el resultado, con el fin de saber si su resultado o su procedimiento está correcto. Y miren que ya está la solución de este ejercicio. Entonces ya con eso ustedes saben, listo, de que el ejercicio está correcto o no. Entonces en sí yo lo que debería verificar es que pues todo el procedimiento ustedes mismos se encarguen de verificarlo, y de esa misma manera cuando ustedes verifiquen que está correcto, pues yo simplemente lo que hago es aprobarlo, listo, aprobar de que ustedes ya tengan un procedimiento y resuelto esto. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues ustedes pueden entonces desarrollar esta serie de ejercicios de operación con polinomios así de esa manera. Bien, ese es el ítem 1 de este ejercicio 2, el ítem 1 de este ejercicio 2, el ítem 1, que es este señor. Ahora vamos a ver lo que es el ítem 2, factorizar. Entonces, factorizar, entonces vamos a ver el concepto de factorizar y vamos a entender esta tabla que está expuesta acá. Entonces, vamos a desarrollar un concepto de factorización. ¿Qué es en sí la factorización de polinomios o la factorización en sí? La factorización, digamos que es una herramienta, ¿no? Digamos, la factorización es un proceso que trata como de buscar entonces a través de diferentes propiedades matemáticas como la propiedad conmutativa, la asociativa, la distributiva, reordenar y agrupar términos, digamos, de una manera conveniente, de una manera que nos permita a nosotros entender un poco mejor cómo es el comportamiento de ese polinomio. En otras palabras, nos dice acá que la factorización de un polinomio consiste en representarlo mediante el producto de sus factores o divisores. ¿Listo? Entender muy bien eso. Entonces vamos a mirar algunos métodos de factorización para entenderlos un poco. Entender que existe un método de factorización en el cual nosotros llamamos factor común. El factor común es digamos que es el método más básico que nosotros vamos a hallar, y este método nace a partir de que existen elementos comunes dentro de un polinomio. Ejemplo, si nosotros analizamos este polinomio que está acá, que es CA más C por B, nosotros nos damos cuenta que hay un término común en este polinomio. ¿Qué quiere decir? Que el término común en cada uno de esos polinomios, y eso la variable común, ¿quién es? Es C. Entonces nosotros podemos expresar eso como C más la suma de A más B.
Esto sería un factor común, es decir, que este producto es un producto notable que establece que podemos conocer el resultado de la multiplicación de un monomio C por un binomio A más B, aplicando la ley distributiva. Existen otros tipos de productos, otro tipo de factorización que se conoce como productos de binomios con un término común, es decir, que vamos a determinar término común en cada uno de ellos. Aquí existe el término común x, y a partir de esto nosotros podemos expresar esto por agrupamiento, ¿listo? Expresarlo en manera de paréntesis o canástica, como lo podemos ver acá. Igual manera, este tipo de binomio también se puede entender como binomios conjugados, es decir, que si el binomio en este caso no comparten el positivo, ¿listo? Sino que en algunos, es más, en este caso, ¿listo? Pues se denota como binomio conjugado. El binomio al cuadrado, pues es lo que nosotros conocemos como el trinomio cuadrado perfecto, donde lo que hacemos es tomar pues entonces cada uno de los términos, distribuirlos y nos va a dar que el primero al cuadrado, dos veces a por el primero por el segundo, y el segundo en términos de b al cuadrado, o dos veces el segundo, digamos, bueno, la multiplicación del mismo por dos veces, digamos así. ¿Listo? También tenemos la diferencia de cuadrados, que la diferencia de cuadrados cuando nosotros encontramos un negativo, ¿listo? En esa diferencia de cuadrados, binomio al cubo, entonces es como tener esta escaláctica y hacer la distribución de cada una de ellas, ¿listo? Y a partir de esa distribución nosotros podemos desarrollar entonces todo un polinomio de esta manera. Existe un método de factorización. Bueno, aquí existe muchos métodos de factorización. ¿Listo? Sin embargo, para no hacer tan largo el video, pues estoy hablando muy rápidamente de ellos y voy a hacer dos ejemplos a partir de lo siguiente. Voy a hablar un poco de factorización por agrupamiento, que es uno de los métodos más útiles para factorizar, y a partir de ese método de factorización vamos a hacer unos 4 ejemplos para poder desarrollar o entender un poco más la guía. Entonces el ejemplo 1 va al siguiente. El ejemplo 1 es que nosotros podemos tener un polinomio de la siguiente manera y nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Resulta que nosotros podemos utilizar las propiedades correspondientes de la matemática o de la suma como la propiedad de la asociativa. Ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos una suma de tres términos, como por ejemplo 1 más 2 más 3, nosotros podemos sumar los términos de forma indistinta y nos van a dar el mismo resultado. Esa es una de las propiedades asociativas de la suma. Ejemplo que podemos hacer acá. Entonces, supongamos que usted primero suma 2 más 3 y el resultado lo suma más 1. Al final, esto nos va a dar 6. Claro, porque si tenemos 2 más 3, pues es 5 más 1, 6. Sin embargo, usted también puede hacer la suma de la siguiente forma. 1 más 2 da 3. Y 3 más 3 nos da 6. Fíjese que el resultado nos va a dar igualmente. ¿Listo? O sea que distintamente, como usted tome los valores, nos va a dar por asociación lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos en esta propiedad asociativa para poder aplicar factorización por agrupamiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos tomar estos dos elementos y estos dos términos acá. Entonces, tomamos estos dos términos y tomamos estos dos términos. Y vamos a hacer una factorización que nosotros denominamos al principio como factor común. Entonces, ¿el factor común qué es? El factor común es que nosotros, a partir de lo que hagamos entonces en un polinomio, podemos mirar qué elementos comunes están en ello y sacar entonces como la factorización, entonces el resultado de la multiplicación de un monomio por un binomio. Entonces miremos que podemos hacer eso acá. Fíjense que en este espacio nosotros tenemos lo siguiente. Podemos decir que el factor común o el elemento común de este polinomio que está aquí, o esta parte de la sección del polinomio, es la x. Si nosotros tenemos la x, podemos factorizar, entonces decimos que este es x y este es más 3. Fíjense que podemos hacer acá eso también. Y aquí en este espacio, ¿listo? Podemos factorizar estos dos que están acá, podemos factorizar el 2. Si factorizamos el 2, aquí nos quedaría entonces x, que sería 2 por x, pues sería esta 2x, y nos quedaría más un número que multiplicado por 2 nos dé 6. Entonces un número multiplicado por 2 que nos dé 6, pues sería el 3. 3 por 2, 6, y nos quedaría que así. O sea que si nos damos cuenta, o sea, factorizamos de tal manera, obviamente pues aquí hay un operador suma, eso sigue sumándose, es decir, que aquí en este espacio nosotros seguimos trabajando básicamente con este señor, o sea, es decir,
que lo que hacemos no es que quedan dos elementos separados, sino que estamos hablando de la misma operación, ¿listo? Pero la estamos agrupando de forma distinta. O sea, este más corresponde a este más que está aquí, ¿listo? Aquí nos queda un poco más claro por qué, porque en este objeto ya podemos mirar que aquí hay un elemento que nosotros tenemos como factor común, que es el x más 3. Mire, el x más 3 acá y el x más 3 acá. Si lo factorizamos, ¿listo? Es decir, si lo agrupamos, pues decimos que esto sería x más 3 y nos quedaría, pues entonces, x más 2 acá, sí. Nos quedaría x más 2. Y miren que ya tenemos entonces nuestra factorización. Ese es el ejemplo número 1 que les quería traer el día de hoy. Vamos a hacer otro ejemplo para que ustedes tengan mayor claridad. Listo, si nosotros tenemos este elemento, tenemos la letra b y aquí tenemos la letra a, b al cubo, nosotros podemos factorizar. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el término común entre este término y este término que está aquí es la letra b. Entonces, si lo utilizamos, pues podemos decir que esto es 10. Entonces, de 10 por b, pues me daría 10b más 30ab para que me vea el b al cuadrado. Sin embargo, aquí también hay un valor que también podemos factorizar, como es el 10. Entonces, si quedamos 10b, entonces eso quedaría igual a 1 más un número que multiplicado por 10 nos dé 30. Entonces, 3 por 10 da 30 a b. Y miren que ya quedaría factorizado. Listo, en este ejemplo. Eso aquí es un ejemplo que tomar. Listo. Entonces, para que se den cuenta cómo nos quedaría factorización de eso. Ejemplo número 3. En este ejemplo número 3 tenemos este ejercicio. Entonces, en este ejercicio ya vamos a aplicar entonces lo mismo por agrupamiento para poder desarrollar esto. Entonces, vamos a tomar primero estos dos términos, tomamos estos dos términos y los agrupamos de tal manera que nos quede el ejercicio. Entonces, en este ejemplo podemos factorizar, puede ser entonces, puede ser por la y o puede ser por un número también. Entonces, en este caso, para factorizarlo, podemos tomar de la siguiente manera. Para factorizarlo, podemos tomar, en este caso, vamos a mirar que tenemos 2y al cubo más y al cuadrado. Podríamos factorizar una y con un valor numérico o podríamos no hacerlo. Entonces, si no lo hacemos, listo. ¿Cómo nos quedaría? Podría ser nomás la y. Podría ser y al cubo, y al cuadrado, qué pena, factor de 2y más 1. ¿Listo? Que es el factor de acá. Si fíjense que multiplicamos este por esto, pues nos daría este valor que está acá. Y este por este, pues nos daría este valor que está acá. Al factorizarlo de esa manera. Ahora, aclarando eso, pues podemos entonces más, que es este más que está aquí, más llegar y factorizar el siguiente término, que sería también de la siguiente manera. Podemos factorizar el 4y. Si factorizamos 4y, lo que hacemos, o la agrupación de ese 4y, lo que hacemos es buscar un número que multiplicado por 4 nos dé 8. Entonces tenemos 2, ¿listo? Y por y nos daría y al cuadrado más 1. Más 1. Miren la que 4y por 1 pues nos daría este término. Ahora fíjense que nos quedó este término igual que ese término. O sea, que es decir que factorizando eso, tomando término común, nos va a dar que 2y más 1, listo, factor, y que nos queda este señor aquí al lado, que sería y al cuadrado más 4y. Y fíjense que nos quedó listo nuestro ejercicio, o resuelto nuestro ejercicio. ¿Listo? Miren. Ahora, que es este mismo que está acá, resuelto. ¿Listo? Es decir, este ejercicio podríamos fácilmente nosotros llevarlo a Symbolac. ¿Listo? Llevarlo a Symbolac. Miremos a ver si lo podemos llevar a Symbolac. Y en Symbolac, ¿listo? Mirar si lo podemos introducir y que en Symbolac mismo no lo factorice. Miremos a ver si lo toma. Pues en este momento no está tomando porque está 2y. No está reconocido. Hay unos caracteres que no lo reconoce. Entonces, mire, por ejemplo, la y. Entonces, toca borrarlas. Cuando la tomo de PowerPoint pasa eso. ¿Listo? Venga, en un segundo. 3y al cuadrado más 8 más 4y. Entonces, fíjense que Symbolac, ¿listo? Trate de hacer una más 8y. Trata de hacer no factoriza como tal, sino que lo que hace es una reducción de términos.
¿listo? Suma este término más este término, pero al final no lo factoriza, ¿listo? Tener en cuenta eso, ¿listo? Para que se den cuenta de que sin volar, en este caso, algunos casos no lo factoriza. Y ya vamos a darnos cuenta con algunos otros casos que es los que tengo acá. Ojo, muy importante lo siguiente. En el ejercicio número 6 de la tabla principal, o en el ejercicio número 6 y de la tabla principal, lo voy a subrayar, puede ser de naranja, voy a bajarlo con otro color, azul, con letra blanca. El número 6, o sea, es decir, este ejercicio que está acá, aquí por aquí aparece que es Q, la última letra es Q. Acá la orden nos dieron, en la red de curso nos dijo que ese no era Q, sino era P. Entonces, para que hagamos esa respectiva corrección acá, aquí no es Q, sino ahí no es Q, sino P, así como está acá. ¿Listo? O sea, es decir, este ejercicio pasa lo mismo por acá. Mire que en este azul voy a subrayarlo de azul, listo, con letra blanca. Listo, de azul con letra blanca, para que ustedes recuerden que se debe reemplazar esta Q por una P. ¿Listo? Si lo que vamos a hacer acá es por agrupación, fíjense que vamos a tomar lo siguiente. Si nosotros hacemos lo mismo por agrupación, miremos que aquí está P y aquí están con X. Entonces, por agrupación, miremos que podríamos separar la P, factor común de A menos 2 veces B. Fíjense que lo que yo tomé aquí, P, como factor que repiten estos, tanto P, entonces me quedaría A menos 2 veces B. Y tomo este con este que está acá. Entonces nos quedaría, si yo tomo, entonces en este caso, A más X, por ejemplo, más X. Y esto nos quedaría que, más X quedaría A, factor común X, menos 2B. ¿Listo? Y si factorizamos este señor con este señor, pues nos quedaría P más X, factor común de A menos 2 veces B. ¿Listo? Y de esa manera quedaría factorizado nuestro ejercicio. ¿Listo? Bueno, aquí importante una cosa. Todos los ejercicios usted los puede factorizar, pero hay otros, unos más complicados que otros. Por ejemplo, está este señor, el primero de acá, de la tabla opcional, o el último de la tabla principal. Este señor, estos dos, o este ejercicio, ya los vamos a mirar cuáles son. Este ejercicio que está acá no se factoriza tan fácilmente con los métodos que hemos aplicado anteriormente, ninguno de los métodos anteriores. ¿Listo? Para ese ejercicio, o para este ejercicio que sale 25 X, para ese tipo de ejercicio voy a colocarlo aquí en amarillo. Este ejercicio, para este ejercicio no es tan fácil su respectiva factorización. Para eso tienen que utilizar un método que se llama el método Ruffini. ¿Qué quiere decir eso? Los matemáticos se dieron cuenta, a medida que fueron resolviendo ejercicios de factorización, se dieron cuenta de que hay factorizaciones que no se resuelven por ninguno de los anteriores métodos. Y entonces ahí los matemáticos empezaron a decir, bueno, ¿qué hacemos acá? Y eso es lo interesante de la matemática. La matemática, pues, siempre se está investigando, siempre se está haciendo nuevos desarrollos para conocer nuevos métodos que sean mucho más fáciles o más interesantes que los anteriores. Entonces, hay métodos donde, por ejemplo, nosotros para factorizar, ¿listo? O para saber dónde se desagruparon esos términos, por ejemplo, no lo vamos a poder visualizar de manera tan rápida o tan fácil. ¿Listo? Es como nosotros llegamos a tener un polinomio de esta manera, a una factorización como lo muestra este pantallazo que está aquí de calculadora. Entonces, hay diferentes métodos. Hay un método que se llama Ruffini. Entonces, el método Ruffini, ¿listo? Es un método en el cual se hace una división sintética para poder desarrollar eso. Entonces, para no hacer tan largo este video, yo los voy a invitar para que ustedes, yo de todas maneras en los foros les voy a compartir el método Ruffini, método factorización Ruffini, para que ustedes puedan visualizarlo, realizarlo. Mírenlo, por ejemplo, este video es muy interesante porque explican paso a paso de cómo desarrollar con el método Ruffini, listo, realizar el respectivo desarrollo de esto. Sin embargo, en nuestros CIPA, de pronto en nuestra webconferencia, de pronto no se explicó el método Ruffini para poder desarrollar este ejercicio. Yo siempre les propongo a ustedes, a través de diferentes herramientas,
¿listo? O diferentes, digamos, tecnologías, poder desarrollar esto. Por ejemplo, si yo quisiera venir acá con por este polinomio y venir aquí a Symbolab, y en Symbolab, digamos, vamos a mirar si podemos hacer la factorización, no la puede hacer. Fíjense que Symbolab no la va a hacer. ¿Listo? Symbolab no la va a hacer, no, dice que no hay no hay ninguna factorización, pero sí me da más un método gráfico que ya lo voy a explicar. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces, podríamos desarrollarlo con el método Ruffini para conocer cuáles son las intersecciones con el cero o las posibles soluciones de este polinomio. Ahora, para poder calcular eso, pues yo les voy a dejar una calculadora, ¿listo? Que se llama calculadora de Ruffini, en donde la calculadora de Ruffini, utilizando pues una herramienta que se llama Wolfram, ustedes pueden fácilmente calcular ese tipo de, bueno, pues factorizar este tipo de funciones. En este caso, este valor da en el espectro de los números complejos. Como dan el espectro de números complejos y pues es un curso de matemáticas, de fundamentos de matemáticas, y usted dirá, profesor, pero no nos han enseñado qué es un número complejo. Pues entonces yo lo que hago, pues el tutor Juan Manuel, lo que les va a facilitar es esta herramienta que se llama la calculadora de Ruffini, para que ustedes simplemente coloquen el polinomio acá, calculen, listo, y a partir de ese cálculo, fíjense que les abre una ventanita y les dice, listo, cuáles son las posibles herramientas, o bueno, las posibles valores o raíces en los cuales este valor, listo, tiene solución. Digamos, este polinomio tiene solución. Por ejemplo, ya tiene solución en el punto 1.4766. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es el punto donde ya se interceptan. Miren, 1.476659, miren, es el valor del polinomio, es decir, cuando esos valores de x se vuelven ceros. Es lo que trata de calcular esa calculadora de Ruffini, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, profesor, ¿cómo hacemos si nosotros no tenemos un procedimiento claro como está? Entonces, pues, ustedes pueden utilizar este que aparece aquí como procedimiento, y como comprobación, ¿listo? Como comprobación, pues tienen este que está acá, ¿listo? Este de la calculadora de Ruffini. En este caso, para los que tienen este tipo de ejercicio, pues ustedes se pueden apoyar en la calculadora, simplemente recortan el pantallazo del resultado, listo, y lo pegan en su guía, lo pegan en la guía, lo pegan acá en la guía correspondiente de cómo desarrollar, cómo resolver ese ejercicio, listo. Entonces, en este caso, pues yo lo tengo por acá. ¿Listo? Entonces mírenlo, que lo que hacen es copiar y pegarlo en la guía y ponerlo acá. ¿Listo? Hay otros ejemplos, por ejemplo, de factorización que son muy fáciles, no necesitan calculadora, no necesitan Ruffini. Por ejemplo, para factorizar esto no necesitan nada de esto. Para factorizar quizás de pronto sí, miremoslo acá, sí, si de pronto necesita, hay uno de que es sencillo, pero hay polinomios que son sencillos, muchachos, pero realmente la factorización no es tan trivial. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este sí tiene una factorización trivial. ¿Listo? Y entonces lo que yo les digo que lo pueden hacer. ¿Listo? Lo pueden tomar para que, es así, no hay necesidad de calculadora, lo pueden comprobar, sí, pero no necesitan calcularlo, una calculadora súper técnica para poder desarrollar esto. ¿Listo? Entonces, con Ruffini ustedes simplemente lo que les digo, toman la calculadora, toman el resultado y lo pegan para este tipo de ejercicios que están marcados como en amarillo. ¿Listo? Hay otro por acá, otro ejercicio, me parece que es este, no estoy muy seguro, que también creo que necesita una calculadora para poder resolverse, para poder factorizarse, porque no tiene, no, ese sí tiene factorización sencilla. Creo que son esos dos ejercicios que están amarillos. ¿Listo? No necesitan más forma ahí. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta en el desarrollo de su ejercicio. Bien, ese es el ítem 2 del ejercicio 2. Ahora miremos el ítem 3, de este ejercicio 2. ¿El ítem 3 qué es? El ítem 3 es construir una situación problemática. Ojo, es construir una situación problemática. Ustedes tienen que plantear una situación problemática, ustedes tienen que desarrollar una situación problemática, y a esa situación problemática obviamente tienen que dar una solución posible. En este caso les presentan dos figuras, y a partir de esas dos figuras ustedes tienen que plantear una situación problemática.
pueda X o Y. Entonces, en este caso, la situación problemática para el primer ejercicio, ustedes tienen que desarrollar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí yo tengo unos ejemplos para desarrollar situaciones problemáticas. Una situación problemática, recuerden que es construir entonces un contexto, un problema. Entonces el ejercicio en general debe tener un contexto. Fíjense que en este caso nos habla que Daniel es un estudiante de zootecnia que quiere establecer un galpón en el cultivo de pollos de engorde. Entonces fíjense que nos hablan de una situación problemática, es decir, nos dan un contexto. Y a partir de ese contexto, listo, a partir de ese contexto, mire, todo esto es contexto, todo este contexto, todo esto, a partir de ese contexto, establecen entonces, listo, una situación problemática. Entonces ya nos hablan acá, entonces nos dice que se necesita saber cuál es el área, listo, de un terreno que dispone y nos dan ya los valores como tal, nos dan los términos que nosotros tenemos que utilizar para desarrollar este ejercicio. Fíjense que este lado pues nos dice que vale 10 más X. Aquí ese tipo de ejercicios tiene dos opciones, o que sea para calcular, ¿listo? Para calcular o perímetros o para calcular áreas. Ustedes deben decidir qué desean preguntar, o sea, o qué problemática quieren establecer, si calcular un perímetro o calcular un área. Yo les aconsejo que escojan uno de los dos, no los dos al tiempo, porque ya serían dos problemas distintos. Entonces, si ustedes van por área, pues entonces por área, recuerden que el área es lado por lado. Entonces miren que el lado por lado es lo mismo que decir L al cuadrado, es decir, tener este lado, y tendríamos un binomio al cuadrado. ¿Listo? Como lo tenemos ahí, que es x más 10 todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Eso es una situación problemática en donde ustedes necesitan tener un contexto, una situación problema ya y unos valores o unos datos. ¿Listo? Igual, pues aquí hay más ejercicios. La idea es que ustedes adapten esos ejercicios, puede ser a un contexto, ¿no? O sea, es decir, no necesariamente tienen que ser los estudiantes del programa tal, no, pueden ser en el municipio pues, no sé, de la zona donde usted esté viviendo, pues se requiere calcular entonces el área para la construcción de una casa de interés social y así sucesivamente, ¿listo? Para que ustedes tengan claro eso, ¿listo? Entonces, primero hacen una situación problemática, o sea, dicen un planteamiento, un contexto, luego una situación problemática y luego sí dicen qué es lo que quieren calcular. Y por último tenemos entonces el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos habla a nosotros, bueno, ya nos pasamos acá al ejercicio número 3, ecuaciones y funciones. Entonces hay que entender un poco bien qué es una función. Una función básicamente es como una caja negra en donde nosotros lo que hacemos en esa función es colocar, ¿listo? En esa función es colocar una especie de polinomio, ¿listo? Y esa función lo que hace es que usted inserta un valor y obtiene otro, ¿listo? Entonces nosotros hablamos que esa función es X y aquí saldrá Y de X, es decir, inserta otro valor. Ejemplo, miren, nosotros tenemos que el valor de entrada es 0 y su salida va a ser 1, ¿listo? No sabemos cuál es el polinomio que está funcionando aquí en esta función para que nos dé esos valores. Por ejemplo, que si ingresa menos 6, la salida va a ser menos 11. Eso es una función. Y eso es una herramienta matemática que tenemos nosotros para pasar o convertir esto de una situación a otra. Entonces miren que en esa situación nosotros nos proponen que hagamos lo siguiente, nos proponen realizar proponer tres funciones, o sea, ustedes tienen que proponerlas es decir, que ustedes las plantean. Eso, cada estudiante propondrá una expresión de función. Ojo, aquí tenemos tres funciones, una función lineal, ojo, una función cuadrática y una función polinómica. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de lineal, entonces una función lineal, pues la función lineal, entonces una función lineal responde cuando nosotros tenemos una especie de polinomio, bueno, no es una especie de polinomio, digámoslo así, una especie de expresión en donde x o mx más b, en donde esta x, que es la variable, no pasa de un exponente de 1, es decir, el exponente de ella es 1, ¿listo? Si ya ese exponente es distinto de 1, ¿listo? Por ejemplo 2, entonces la función ya no se conoce como función, ¿listo? Lineal, sino que esa función se va a llamar función cuadrática,
cuadrática. Esa función cuadrática, ¿listo? Ya entonces vendría acompañado con, por ejemplo, con un x al cuadrado. Puede ser una constante a, ¿listo? Puede ser un valor a x al cuadrado más b x más c, ¿listo? Es decir, que esta función ya tiene un exponente elevado al cuadrado. Aquí recuerden el elevante a la 1. Y si hablamos de una función polinómica, si hablamos de una función polinómica, esa función polinómica ya es que su valor, listo, que acompaña a la variable x, es mayor de 3, mayor de 2. O sea, por ejemplo, 3, entonces a la x a la 3, más bx a la 2, más cx, más d. O puede ser mayor, es decir, puede ser mayor que x a la 3, x a la 5, x a la 6, x a la 7. Entonces, para poder construir estas funciones, nos recomiendan utilizar la herramienta de GeoGebra. Entonces, la herramienta de GeoGebra, miren, lo tenemos acá, GeoGebra. En general, a mí me gusta utilizar el GeoGebra clásico, pero pues no pues da lo mismo, es la misma herramienta para tener en cuenta, listo, para utilizar. Entonces, miren que vamos a utilizar la herramienta GeoGebra. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es una función básica. Vamos a hacer una función básica. Por ejemplo, voy a proponer dos funciones. Puede ser esa función lineal, ¿listo? Es una función lineal, esa función lineal, y que corresponde, pues esta función lineal responde a esta ecuación, ¿listo? A esta ecuación de mx más b, ¿listo? Y vamos a proponer una función cuadrática también, ¿listo? Y vamos a mirar cómo podemos nosotros tomar esos valores y pasarlos de una vez a el Word, al documento Word, ¿listo? Para que todos ustedes tengan como el desarrollo más rápido de este ejercicio. ¿Listo? Entonces, esta lineal y esto, y vamos a hacer una lineal, una cuadrática, una función cuadrática con el fin cuadrática. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto puede ser x a la 2 menos x más 1. Es una función cuadrática. ¿Listo? Entonces, para poder desarrollar esta función podemos implementarla en GeoGebra. Miren que la función sería muy fácil, sería simplemente escribir f de x, mírenlo, f, abrimos paréntesis, permítame, f de x es igual a x más 3. Y fíjense que nos va a dar esta recta que está acá. Entonces, lo primero que vamos a decir que la función que vamos a desarrollar nosotros es la función cuadrática. Entonces, función lineal, ¿listo? La primera función que nosotros vamos a hacer es la función lineal, ¿listo? Esa función lineal pues es la siguiente. Entonces es f de x o y de x, si quieren llamarlo usted también puede hacerlo, y de x es igual a x más 3. ¿Listo? Esa es la función lineal, sencilla, listo, no hay problema. Y fíjense que ya tenemos la gráfica también. Ahora, les voy a explicar en este paso a paso cómo obtener estos valores que nos piden acá, ¿listo? De manera fácil y sencilla utilizando el mismo programa de GeoGebra. Entonces, para calcular estos valores, simplemente venimos donde dice, aquí venimos a las tres rayitas que aparecen en la parte superior, le decimos acá a esas tres rayitas, le decimos vista, le decimos hoja cálculo, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar los números que están acá, ¿listo? Que son, por ejemplo, si el dígito es 0, entonces arrancamos desde menos 10, el siguiente número sería menos 6, ¿listo? El siguiente número sería menos 6, el siguiente sería menos 4, el siguiente número sería menos 3, menos 1 y 0, menos 3, menos 1 y 0, y compensamos 1, 3, 4, 6 y 10. Entonces, para calcular sus valores simplemente le decimos igual f, abro paréntesis y entre el paréntesis meto esta que dice A2, ¿listo? Y lo que hago es darle enter y miren que automáticamente me toma el valor, lo despliego y me da los valores completamente que necesito de réplica de todos estos que aparecen acá, y ya tengo el valor aquí del paso 2.
los tomo, voy a un archivo Excel para que me los peguen nos peguen una tabla, esos valores, voy a un archivo Excel, mírenlo, abro el Excel, los pego, los tomo, los copio acá para que me traiga el formato de tabla de Excel, o si no, no me los copia bien, y entonces aquí coloco entonces la tabla. Fíjense, coloqué la tabla acá, mírenla, le vengo aquí, vengo aquí, dice disposición o diseño de tabla mejor, coloco todos los bordes, fíjense, le agrego aquí puede ser otra fila, ¿listo? Otra columna, qué pena, y aquí otra fila aquí arriba, y entonces este señor se llama X, este señor se llama Y de X, ¿listo? Y acá ustedes pueden llamar uno que llame procedimiento, procedimiento, ¿listo? Y teniendo eso, pues más fácil aún, porque ustedes ya tienen casi todo, es decir, ya tienen los valores, lo único que le faltaría es el procedimiento. ¿El procedimiento qué es? El procedimiento es que, bueno, aquí para colocarle colorcito, para que quede más bonito, centrado, etc. ¿El procedimiento qué es? Es tomar usted estos valores y calcularlos, es decir, ¿cómo así? Si ya los tengo calculados, o sea, y de X, pues sí, pero te falta calcularlos en tal como acá. Entonces, por ejemplo, aquí sería ¿qué? X más 3, ¿cierto? X más 3, que es la función. Procedimiento sería de la función X más 3, ¿listo? O sea, procedimiento Y de X igual a X más 3, ¿cierto? O sea, lo que necesitamos es evaluar cuánto vale X. Entonces, fíjense que lo que hacemos es evaluarla. Entonces, tomo igual. ¿Cuánto era igual? Menos 10 que vale X más 3. Más 3. Ese es el valor. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Entonces, nos daría que esto es igual a menos 7. Ese es el procedimiento. Y ustedes lo que hacen es tomar y pegar esto acá así. El procedimiento aquí ya no sería menos 10, sino menos 6. Entonces, menos 6 más 3 sería menos 3. ¿Se dan cuenta? Continúo acá, miren, el procedimiento. Entonces, lo pueden hacer ustedes con ingresar el valor por ecuación, pero aquí también es válido, ¿listo? Así como lo estamos. Aquí sería menos 4 más 3, menos 1, mírelo. Y así sucesivamente con el resto de estos ejercicios, ¿listo? Y por último, esta tabla pues representa la tabla o tabulación, permítanme un segundo, de la función lineal y igual x más 3. Mira, x más 3. Listo. Y igual a x más 3. Y por último, ustedes dejan entonces en orden. Listo. Dejan ustedes en orden. Entonces colocan aquí para tomar el recorte. Toman el recorte, opciones. Listo. Toman el recorte y le dicen capturar. Toman el recorte, vienen aquí al Word y pegan el respectivo recorte de la imagen de la función lineal. Listo, entonces tendrían ustedes, obviamente pues colóquenle un titulito, ¿no? Entonces gráfica de la función lineal, lo mismo, acá y igual a x más 3. Listo, vale. Y entonces de esa manera ustedes construyen, listo, la función lineal, ¿vieron? Con su respectiva tabulación, con respectivo procedimiento para calcular cada valor y la gráfica de la función lineal. Pueden colocarle esto un borde para que quede un poquito más bonito, listo, un marquito, le pueden llamar figura 1, listo, tal cosa, listo. Entonces de esa manera ustedes ya hacen el paso 1, 2 y 3, o sea, el paso 1, 2 y 3 es esto, ¿no? O sea, el paso 1, 2 y 3, ¿listo? O sea, el paso 1, 2 y 3 es esto, todo eso que estamos haciendo ahí, los pantallazos. Paso 1 y 2, ¿listo? Por último, nos queda, o sea, recuerden que no es una sola función, sino que son las tres, la lineal, la función cuadrática y la función polinómica, ¿listo? Es para que tengan en cuenta ustedes esos también. Ahora, ¿qué más? Elaboración del video. Entonces ustedes lo que deben hacer es, por ejemplo, si ya tienen un ejercicio resuelto y ya está correcto y ustedes están confirmados, pues entonces simplemente lo que hacen es explicar ese ejercicio. Si ustedes desean de pronto explicar el ejercicio de GeoGebra, cómo manejar el GeoGebra, también es válido.
es interesante que me expliquen o utilicen aquí a través de un video explicativo cómo ustedes hacen eso. Y por último, las conclusiones y bibliografía. Recuerden utilizar las referencias APA, ¿listo? Para el desarrollo de esto. Entonces con eso concluimos, muchachos, el día de hoy. ¿Listo? Concluimos con el ejercicio. Entonces, en relación, bueno, al CIPA, pues se volvió a hacer esta grabación, digamos así, de forma independiente, porque la grabación que hicimos el día sábado 8 de octubre, pues quedó sin audio. Entonces por eso pues lo sacamos de esta manera, de manera independiente, para que ustedes tuvieran como este recurso educativo. Listo, muchachos. De todas maneras, cualquier duda, pues escribirme a mí o escribir a la profe Kelly, que es la encargada entonces de los grupos, entonces, para que nos la podamos atender con mucho gusto. Listo. Entonces, agradeciéndoles a todos, un saludo y esperamos atentos de su tarea. Un saludo. Muchas gracias.